Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Si vemos el panorama noticioso no ha variado mucho entre temas de reelección y lo último de la campaña educativa y lo que ha pasado en el Congreso en temas de salud. En estos temas de salud que se ha hablado mucho de la empresa Diálisis, pero hay otro hecho fundamental en todo eso, es la apatía del gobierno históricamente para comprar un equipo en vez de estar financiando a empresas. Finalmente son empresas, esa es una forma de privatizar. El gobierno debería tener un equipo, debería tener lo que más prometen los gobiernos históricamente, los candidatos, es salud, educación, seguridad, trabajo. Son los discursos más trillados y donde menos se resuelven problemas en el país. Claro, en la realidad, los discursos oficiales siempre son bonitos, siempre son halagadores y las cifras siempre favorecen a los gobiernos en el discurso de ellos. En la realidad, en la población, el discurso oficial siempre contrasta con la realidad. Pues bien, en salud decíamos, tiene que hacerse eso, tienen que ser agresivos. Aquí se nombran comisiones interventoras para todo, comisiones para todo. Y la última es la Comisión de Educación, una comisión de alto nivel, escúchelo bien, alto nivel para la transformación del sistema educativo. Transformar el sistema educativo es algo que todos lo debemos aplaudir. Si yo tengo dudas y que no me importa quién se enoje o que me miren negativo, es porque si ustedes ya vieron quiénes la conforman, y no digo que tengan experiencia o no, pero son las mismas personas de siempre. Vuelve a aparecer el pastor Alberto Solórzano, que creo que ya no le da tiempo de ir a las iglesias. No sé si todavía le da tiempo de ir a las iglesias porque el hombre pasa metido en lo de la policía, el hombre todo lo que es gobierno, todo lo que es reelección, ahí está el señor Solórzano. O sea, yo no sé si tendrá tiempo de ir a hacer algún culto, porque ahora lo sumaron la Comisión de Educación. ¿Cuál es la experiencia que tienen esto y el aporte que puede dar? Pues lo sabremos en el camino. Carlos Hernández de la ASJ, siempre por eso hemos dicho, y los hechos lo demuestran, que es una ONG pro gobierno o son de alta confianza del presidente. No tengo nada contra don Carlos Hernández, pero sigo preguntándome, ¿y cuál es la especialidad? Ayer les decía de la señora Nelly Jerez, como mencionaba el caso de Roberto Martínez Lozano cuando pasó por todas las instituciones, y de cuántas personas podríamos mencionar aquí. Pero ¿cuál es la especialidad que tienen finalmente? Están en todo, saben todo, integran todas las comisiones. ¿O es que el presidente se quedó tan solo y desconfía de todo el mundo que estas son sus personas de confianza? Les confía todo, la salud, la educación, la seguridad, todo. Temas de reelección son los dueños de la verdad. Estas son las personas que aparecen en todo. Entonces, cuando veo, si ya están en una comisión, ¿qué hacen en otra? O no hay personas en Honduras, o es que después de don Carlos Hernández, del señor Solórzano, aquí todo el mundo es bruto. No hay otro personaje calificado en el país que pueda integrar esto. No sé si buscaron en el magisterio personas que aporten o dialogar, o se van a acercar de una forma así más política que realista. Uno no puede abarcar todo. Uno no puede abarcar todo. Y todo ser humano tiene un fuerte en la vida, algo en lo que se especializa. Y por supuesto tiene deficiencias en todo. Nos pasa a todos. Yo podré saber de algunas cosas y en otras soy totalmente ignorante y me someto a hacer el ridículo. Me expongo, quiero decir, a hacer el ridículo si de repente me involucro en un campo que no es el mío. Y uno debe conocer. Pero a nivel político, a nivel de estar en las arcas, en las esferas del gobierno, de los beneficios del gobierno, hay quienes no dicen no. Por eso yo siempre he dicho, aquí a estos los pueden llamar para la selección, para que sean técnicos de la selección, y dicen que sí, les aseguro. Yo no me extrañaría que el señor Solórzano, que Carlos Hernández, que Omar Rivera, la rectora, y no digo que no tengan capacidad, que no tengan una especialidad, pero no le dicen que no a ninguna comisión, no le dicen que no. Perdón, el pastor y la iglesia tiene una gran deuda con el país. O sea, la iglesia en general tiene una gran deuda con el país. Yo de lo que no me estaría involucrando en nada sin resolver el problema en el cual realmente es mi campo, la iglesia. Pero bueno, abandonaron las iglesias para ser más funcionarios de gobierno. Pues están las mismas personas. Está la señora Rutilia Calderón, hace poco fue ministra de Educación.
Hace poco la han nombrado ministra de Educación, ya no es ministra, ahí está. Y el rector de la Pedagógica Nacional. Esas son las personas que están. Los temas a tratar, dicen en esta comisión, analfabetismo, la repitencia escolar, la reprobación, la cobertura educativa y la construcción de nuevos centros de educación. Parece un tema de campaña, parece un programa de gobierno, parece un programa de esos que presentan los candidatos. Y nos dicen que hay un 11% de analfabetismo. Esto lo decía el gobernante, Juan Orlando Hernández. Decía, hay 11% de analfabetismo, 58% de cobertura educativa. Esa será la cobertura educativa del país, 58%. ¿Sabe dónde comienza una comisión o dónde comienza un gobierno tomando decisiones favorables al pueblo? Emitiendo leyes que le pongan un tope a la educación privada en cuanto a lo que cobran. Porque hay gente que no, hay lugares donde no hay centros educativos. O hay gente que por las razones que sea, hasta por seguridad, prefiere mandar a un centro privado. Pero los centros privados, al igual que en la salud, lo miran esto más que como una filantropía, como un hecho de ayudar, lo miran como un negocio. Sencillamente, no es la educación el punto de partida como no lo es la salud, es el negocio. Primero es el negocio, de tal forma que en centros educativos privados, si usted no paga o no ha pagado, no lo atienden. Y no le permiten al cipote que haga su evaluación, no le permiten que entre si no han pagado. Y si va a terminar el año, si no ha pagado las vacaciones previas y todo lo que usted quiera, no hay forma de que el cipote lo puedan atender en el centro educativo. Esto debería regular el gobierno, porque debería tener un tope, más allá de que sea un negocio. Entonces, la educación privada en el país, eso es una cuestión carísima. Aquí hay lujo, aquí es un lujo morirse en el país para el caso. Usted se muere, lo que le cuesta abrir una tumba, lo que le cuesta cuántas cosas. Le digo, morirse corresponde a un lujo. La educación privada es un lujo y la salud es un lujo. Toda persona que se enferma o se va a someter horas a un hospital privado, público, o suelte el billete, endeúdese, hipoteque su casa, venda algo para que lo atiendan en una clínica privada, en un hospital privado, que no se miden. Digo, no se miden. Y no es, si lo ponen privado, yo estoy de acuerdo, tienen que cobrar algo. Pero aquí casi es extorsión. Aquí si no pone el dinero, es que para una pinta de sangre, estoy revolviendo todo, pero les cuento la realidad. Usted va a un hospital, tiene una persona enferma y usted da una pinta de sangre y se la cobran. Usted la lleva, usted lleva a los donantes y le cobran. Y le dicen que el proceso de esto y le cobran un platal por eso. Esa es la triste realidad de Honduras. Decir esto es decir, ya le dicen a uno que es de izquierda. Porque aquí hemos confundido y la ignorancia. Ahí sí creo en el analfabetismo. Confundir, decir la verdad con ideologías. Y no se trata de eso. Pues en este sistema educativo, si a mí algo me pone en reservas, es los que integran la comisión. Porque son los de confianza del presidente que están en muchas funciones. Ya tienen demasiado y no sé si les va a abarcar el tiempo. Les va a abarcar. De milagro no apareció doña Vilma Cecilia Morales. Me extraña que la dejaron por fuera porque es otra persona que aparece ahí. Y no ha aparecido también el abogado Germán Leicelarba, que es otro de los que siempre están en las comisiones. Pero bien, veamos cuánto hay de esto y en cuánto creen los sectores que históricamente están involucrados en la educación, que le hacen huelgas a los gobiernos, digo los gobiernos en general, no en particular, que tienen reclamos permanentes, aunque hay gente que al dirigente magisterial lo ve como único tramitador de salarios y de incrementos. Pero hay que ver si verdaderamente todos estamos involucrados en mejorar la educación, hasta dónde esto es serio o hasta dónde esto tiene que ver con un plan para mejorar la imagen muy deteriorada del gobernante del país, porque el gobierno no tiene la mejor de las imágenes por mucho que hagan en inversión en medios de comunicación. Hoy voy a hablar sobre este tema con el profesor Leonel Escoto, es el presidente del COPEN. Gracias, profesor, por acompañarme aquí en Doble Vía. Sí, gracias, Rodolfo Colindres, por la invitación y también el COPEN le agradece mucho este espacio porque nos da la oportunidad de podernos referir a estos temas que son tan candentes. Gracias a las personas que nos sintonizan aquí también por el Facebook Live de Radio América.
Profesor, la pregunta es esta. Bueno, ¿cómo han tomado la noticia? ¿Cuánto de positivo? ¿Cómo han valorado esta comisión y que se anunció en cadena nacional y que aquí las cadenas es obligatorio repetirla hasta que la gente se la aprenda de memoria? ¿Cómo ha visto esto? Sí, mire, precisamente nosotros hemos querido pues involucrarnos y conocer más sobre esta reforma educativa, disque reforma que plantea el señor que gobierna este país. Pero nosotros recibimos una invitación inclusive para estar ahí presentes. Pero los invitaron, eso es importante. El problema, sí, el problema es que únicamente es cosmético para ver nada más porque se mire ahí el magisterio representado. Nosotros quisiéramos... Para la foto. Para la foto. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, que hubiésemos decidido en los actores en esta comisión de intervención a la educación, porque eso es lo que es. Nosotros observamos ahí por el caso algunas personas, por ejemplo, que usted mencionaba, el caso de Rutilia y el caso de Sandra Maribel Sánchez, que estuvieron en la Secretaría de Educación y ahí hay algunas situaciones que no se han mirado bien. Por ejemplo, este concurso que hubo, que fue un fraude, pues, y que ellos tienen implicación en esa situación. Imagine, hoy aparecen como garantes de la educación en este país. O sea, son cosas que no pueden ser. Usted mencionaba también al pastor, con qué tiempo puede atender la educación en este país. Imagínense qué tipo de responsabilidad la que tienen. Y es increíble pues que se sigan manejando los mismos nombres para hacer prácticamente las mismas cosas. Sí, el caso del ex rector, sí, miro que es una persona nueva ahí, Ramón Ulises Salgado, que de repente tenemos algunas buenas impresiones de él y ojalá pues pueda colaborar mucho en Viene de la pedagógica, que obviamente la pedagógica se supone que es más agresiva y estaría más involucrada porque es donde se educan los maestros. Pues ojalá, las esperanzas estarían cifradas ahí, aunque realmente si van con un cometido, ya van con una línea de trabajo, pues va a ser bastante difícil. Nosotros sí tenemos escepticismo realmente en ese trabajo que se pueda realizar por parte de la comisión. ¿Dónde comenzaría la comisión? Dicen analfabetismo. ¿Es cierto esto? Quiero cotejar datos con usted. ¿11% es el analfabetismo del país? Entiendo que podrán dar entre el 11 y el 15%. Aquí se han hecho campañas, imagínense, se han hecho campañas para combatir el analfabetismo, incluso desde la Secretaría de Educación, incluso dentro del gobierno de Juan Orlando Hernández, a través del ministro de Educación en ese momento, Marlon Escoto. Con una campaña sostenida con los estudiantes de último año y que ha sido una total farsa porque ahí lo que había era se le pagaba a la persona para alfabetizarla y a veces esta persona ya sabía leer y escribir, ¿va? Entonces fue una total farsa. Imagínense, y hoy se sigue invirtiendo a saber de qué manera pues lo van a hacer. ¿En qué falló? Comencemos por ahí. ¿En qué falló ese proyecto de alfabetizar que impulsó el ministro Escoto en su momento? ¿En qué falló? Fue una farsa, dice usted. O sea, había gente que sabía leer y escribir y solo hicieron una pantalla, una patarata. Una pantomima ahí, los pobres hipotes ahí andaban para arriba y para abajo buscando a la persona y ésta les cobraba porque ellos le enseñaran. Eso fue una constante en todos esos procesos que incluso hoy entiendo se mantienen. Por eso, mire, ¿dónde está la falla? En que no hay consenso. Pero partamos que la idea era buena. Sí, claro. La idea era buena, que estudiantes vayan, yo eso sí lo voy a aplaudir, que estudiantes vayan y le enseñen a leer y escribir a alguien, vale la pena. Sí. ¿Por qué falló? El problema es que cuando no hay apropiación pues, de la experiencia y no se involucran los actores, para el caso realmente diseñar esta campaña con los docentes y con los alumnos incluidos, pues entonces ahí sí existe una corresponsabilidad, va a buscar las metodologías adecuadas de acuerdo a los contextos y todo, así como cuando estuvo, por ejemplo, el Yo Sí Puedo, que había esa interacción entre el docente y los... ¿El inglés? El programa cubano. Yo Sí Puedo, o sea... Yo estaba hablando del Yes Week, ¿cómo era? que un programa que impulsaron aquí en inglés. No, eso se impulsó hace aquí una década y sí dio muy buenos resultados, pues. Pero ¿qué había? El docente estaba involucrado directamente
¿verdad? En el diseño y toda la metodología de este programa. Y fue un éxito, pero se sacó esta gente después de la situación del golpe de Estado, ya se dieron otra situación. Para este programa que anunció el gobierno en cadena, el Banco Mundial va a aportar 30 millones de dólares. El 40% de estos fondos van para la tasa de seguridad educativa. Imagínense. Tasa de seguridad educativa. ¿Cómo entendemos esa tasa de seguridad? Ya tenemos una tasa de seguridad en el país que la pagamos todos los días. Tal vez usted no se da cuenta, pero todos los días usted aporta para esa tasa de seguridad. Ahora hay otra tasa de seguridad exclusivamente para el sector educativo. Así es. Que la primera no se audita, ¿va? No hay mayores detalles. ¿Qué esperan de esa saga de películas de Pandora que hay, pues así como se hizo en la saga, ¿verdad? Se va a sacar billetes para campañas políticas y todas las situaciones, por eso uno tiene escepticismo, pues, que anden esas cantidades de dinero, estamos hablando de 30 millones de dólares, ahí el 40% a una tasa de seguridad educativa es bastante dinero. Ojalá pues que realmente puedan ser invertidos en situaciones de desarrollo, en la calidad de la educación y todo eso. Bueno, me dicen aquí, las personas opinan, me dice Javier Sierra, me dice aquí en el Facebook que cada inventor tiene un sueldo de 100,000 empiras mínimo. No lo sé, sinceramente no lo sé, pero si es así, ahora entiendo por qué no se dice que no, ¿va? Si ese es el salario, si ese es, no lo sé si ese es, pero que fuera la mitad y en 4 comisiones está realizado cualquiera. Sí, ahora claro. Entiendo por qué no se le puede decir no a ninguna comisión, ¿va? Sí, hasta andaría buscando otras comisiones, ¿va? No hay otra comisioncita por ahí que me den. Sería... y de dicha no apareció Julieta también en la comisión, ¿va? Y créanlo que de rato la ponen ahí también. Es que yo no entiendo esa limitante que tiene el gobierno. O es que el gobernante desconfía de todos y solo Omar Rivera, Carlos Hernández, el señor Alberto Solórzano son sus personas de extrema confianza, porque no se incluye a otra persona, o sea, expertos en todos los temas. Es una realidad, no me estoy inventando nada, todo el mundo lo sabe que es real. Están en la policía, en temas tantorales, en temas que requieren tiempo y en temas que en seguridad usted tendría que llamar a expertos en seguridad. Así es. O sea, yo no puedo contratar a alguien para seguridad, alguien que no sabe. Yo mismo, ¿cómo podría involucrar eso si no sé nada de seguridad? ¿Cómo me voy a involucrar yo en una reforma educativa si yo no sé nada de eso? Yo no tengo el arte pedagógico de la pedagogía. O sea, para eso hay que tener la madera. ¿Por dónde comenzaría usted? Entre los problemas que señalan, analfabetismo, hablan de preparación de los maestros, ¿por dónde comienza la reforma educativa? ¿Por salario? Porque siempre se dice que lo único que se pelea son salarios. ¿Por dónde comenzaría usted a hacer toda esta transformación? Mire, realmente aquí hay muchas situaciones difíciles para trabajar en educación y es valorar pues estas situaciones difíciles. Mire, tenemos los edificios cayéndole encima a los alumnos y a los maestros. Realmente hay que arreglar los edificios, la infraestructura escolar, realmente hay que arreglarla, pero hay también que equiparlas. Necesitamos mejores condiciones pedagógicas. Recuerdo también hace un tiempo en su campaña, el señor presidente hablaba de los programas de computación y los programas de inglés. Realmente que es bueno, pero nunca se concretizó, ¿eh? Entonces, por ahí es entablar toda una situación que tenga que ver con que puedan realmente desarrollar la calidad educativa. Los insumos pedagógicos pienso que son necesarios. La infraestructura es decisiva y un poco pues las cuestiones curriculares había que adaptarlas a los contextos. Yo creo que eso es válido. Pienso que también el hecho de poder trabajar con el docente de manera unificada, de darle al docente las condiciones también
de seguridad personal, pues esto también es importante, la cuestión del salario. Es un estímulo que el docente no lo tiene desde hace casi una década. Imagínense, con un buen salario, pues el docente tiene que dar ese plus. Y yo pienso que todas esas cuestiones hay que valorarlas en esta. Ahora, le pregunto, en los esta maestros, al margen, una cosa es un maestro recién graduado y otra cosa es un maestro que ya tiene un recorrido y que logró una educación superior, porque el estatuto les permitía ir ganando algunos beneficios con el simple hecho de irse preparando. Me dice alguien aquí, comenzaría, me dice, comenzaría por educar primero a los maestros. ¿Hasta dónde los maestros verdaderamente están comprometidos? No se puede hablar por todos, por supuesto, pero cada quien tiene su particularidad. Yo no podría hablar por todos los periodistas, hablaría por mí, pero le digo en general, ustedes que están involucrados, ¿realmente están preparados los maestros? ¿Qué le falta a los maestros? Bueno, quien prepara a los maestros es la universidad pedagógica, ¿verdad? Si hay falencias, pues comencemos por ahí, ¿verdad? Pienso pues que de repente sí hace falta en la misma universidad algunas situaciones que tengan que ver con esa experiencia ya en el campo de trabajo, ¿verdad? Que es donde los docentes que van egresando, pues no les miramos ese pegue con los alumnos, esa relación con los padres de familia, esa convicción de ser docente. Aspecto pues que sí lo notamos ya en los que vamos de salida. Entonces pienso que eso es importante, que se revise desde la universidad pedagógica, pues el egresado, el perfil del egresado. Yo creo que eso es importante. Sí. Dice alguien aquí, el gobierno lo que demuestra con tanta comisión es que no tiene tanta gente de confianza y la incapacidad de administrar el país. Sí es raro, yo sé que hay gente que le molesta, es raro un país donde todo se interviene. ¿Ha visto que el país todo se interviene? Sí, claro. En el país es raro lo que no se interviene, casi todas las instituciones intervenidas y comisiones sobre todo. Esa es una realidad del país. Yo no sé por qué alguien se puede enojar por esto, pero es una realidad. Solo una persona que esté desinformada, una persona que no lea, una persona que no se informe, podría estar cómoda sin darse cuenta de la realidad. Todo está intervenido en el país y para todo hay comisiones. ¿Y desde cuándo? ¿Y desde cuándo es esto? ¿Y qué resultados tenemos? Los resultados son los mismos. Han habido comisiones bueno, Juan Orlando ha sido uno de los que ha hecho comisiones para cualquier cosa, pues. Entonces, y los logros, pues no los vemos nosotros de manera concreta. Profesor, hablemos de algo. Me dicen aquí, voy a leer un nuevo mensaje. En Honduras dice, el gobierno celebra 200 días de clases y el verdadero problema es que no hay maestros ni escuelas públicas. Al final lo ahorían a uno a que los niños vayan a escuelas privadas y la educación sea más cara también. Hay que sumarle que las personas que transportan a los niños pueden tener una semana de vacaciones y también la cobran, tienen que regular todo eso. Eso es lo que decía, lo privado es fatal. Las personas, sí es cierto que hay gente que buscaron quizás para prepararlo y no es por dudar al maestro que pueden ser los mismos maestros, solo que el sistema privado no pierde clases, es una realidad. Bueno, en el caso del sistema público, pues últimamente sí le voy a decir que los compañeros, los docentes, estamos en las aulas de clase dando incluso más de los 200 días. Eso sí lo hemos podido verificar, pues. El problema y ahí son otro tipo de situaciones, ¿va? Tiene que ver ya con la infraestructura que tienen, es deplorable, por ejemplo, en el norte, cada vez que llueve, cuántos centros educativos están afectados, ¿va? Los niños recibiendo las goteras en sus cabezas y no tienen espacios donde recrearse, pues hay condiciones bien difíciles. Igual sucede en los centros privados, le voy a decir también. Niño, porque hay una cosa, profesor, el niño. Yo, si hablo por mi infancia, no voy a hablar por todos. ¿Cuántos de nosotros venimos de escuelas de lujo? ¿Cuántos de escuelas de lujo? Sinceramente es un porcentaje bastante mínimo. Yo le puedo decir, estudié en la primaria en una escuela allá por la Santa Fe, una escuela que ponían unos bloques y un tablón, y para nosotros era divertido. Decir que me estorbaba eso sería farsante. Poníamos unos bloques y lo que sea, y como teníamos donde jugar potra, era feliz en esas mentadas potras. El cipote muy poco le presta atención a estas cuestiones. A veces
es la rigidez que puede tener un maestro y la forma como un maestro se puede ganar al alumno para que se interese en la clase. Hay maestros que tienen esa ricura de dar una charla que atrae, desde un menor hasta un adulto. Yo me acuerdo Cornelio, se me olvida siempre el nombre de mi maestro Cornelio, que tuve cuando estuve también ahí por el Central, que daba legislación. Creo que usted lo ha de conocer. Sí, no, yo soy del norte, vengo de San Pedro Sula. Es un Conozco muy catedrático que poco algunos, sí. daba una charla que cuando estaba clase se salía de la clase de legislación para dar una charla que yo me quedaba pero fascinado, ¿va? Un hombre muy leído. Te digo, el maestro atrape, cuando usted tiene los elementos necesarios, el entorno en que se desarrolla pasa a un segundo Sí, plano. habían de repente también otras condiciones, ¿no? Había que lidiar con el celular para el caso, ¿verdad? Sí, Con la estamos hablando de los televisión. 80, obviamente. Sí, sí, realmente las condiciones pues eran Pero siempre se diferentes. distrae. De cualquier forma no se distrae, usted lo Claro, sabe. sí, sí. Decir que se salía de una clase, voy a venir aquí de Santulón, decir que nunca me salí de una clase. Por supuesto, es por parte de la juventud, del cipote. Sí, pero a ver, no es lo mismo estar en un aula con condiciones pedagógicas Por agradables, supuesto. ¿verdad?, que estar en un aula diferente. Mire, le voy a contar para el caso en el colegio donde yo trabajo. Hace un tiempo, pues, las aulas estaban llenas de estas palomitas de Castilla y hacían sus heces ahí y por más que anduvieran tapándose los hoyos, ahí siempre se daba la situación esta, ¿verdad?, por las condiciones de infraestructura. Pues era bastante difícil pues dar clases de esa forma. Y así hay muchos casos de instituciones en el país que se está trabajando en condiciones realmente lamentables. Y yo creo que tienen incidencia, sí hay incidencia, Sí. de los contextos en donde se da el hecho educativo. Mire, estudié, me acuerdo, en el Ligüeras. ¿Sí? Y cuando llegué a Ligüeras, estaba emocionado, y recuerdo el edificio anexo del Instituto Ligüeras, era un asombro, y como estábamos con los compañeros jugando, y miraba una casona horrible, vieja, así, de adobe. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si para los 80 ya era fea, yo no sé cómo estará ahora, al menos que lo hayan reformado. O sea, es una condición, pero finalmente uno se involucra y depende mucho de los maestros, va a depender mucho. Digo que para el estudiante, la juventud, se divierte con cuantas cosas. Claro, sí, hay maestros pues que realmente los llevamos en el corazón por esa forma de entregarse al hecho educativo. Hoy hay muchos maestros pues que lo hacen ya por salir de una situación, por afrontar una situación económica o porque es lo único que tiene acceso. Realmente esas cosas se dan, ¿verdad? Esas cosas no. La imprenta se puede aprender, la puede aprender un güiro con unas grandes calores, dice otras, muchos alumnos para un solo docente. ¿Cómo están los centros educativos? ¿Es lo mismo aquí en la capital que en otros lugares o todavía sigue un docente saturado de Sí, estudiantes? la unidocencia y la biodocencia existe en este país y son porcentajes realmente desastrosos, pues. ¿Qué es lo Yo, recomendable? Lo más cómodo para ¿cuál debería ser el número aceptable para un maestro en alumnos? bueno, ahí está en la ley, 25 alumnos es excelente para trabajar, es agradable Más trabajar de ahí ya con es. 25 alumnos, en los talleres con 12, 15, o sea, la educación va bien puntualizada, ¿verdad?, hacia el alumno. Yo creo que por eso están esas cifras ahí. ¿Por qué hay deserción? Están hablando aquí de aplazados, de abandono de centros educativos, porque el aplazado, yo no sé si me complicó la vida, el aplazado es porque no estudia, o por qué se aplaza, ¿por qué hay aplazados? Se regaló un año, 2 años se regalaron, ¿verdad? En el 2009, 2010 se regaló el Sí, año, y luego yo no sé si todavía está la práctica de regalar el primer año. sí, viene también el ministro Marlon Escoto con su flamante sistema de evaluación, ¿verdad?, que realmente hizo bastante mal al alumno y sobre eso de estar inflando las cifras de que todo el mundo está pasando, pues eso para conseguir más dinero de organizaciones internacionales, eso es una realidad. Entonces se maquillaban cifras en ese sentido y se le daba, se pasaban los alumnos, ¿verdad?, para que poder inflar esas cifras, pero hoy vemos ya cuando vemos esos índices de reprobación bárbaros, la repitencia escolar, la deserción, 17,000 alumnos, ahí,
son cifras pues que son escandalosas y todos esos alumnos, imagínense, van de migrantes, ¿verdad?, fuera del país porque no hay condiciones para vivir. El docente, mira, aquí se forma en las escuelas normales, no en las universidades. Saben que hay una realidad en el país, que muchos de nosotros estudiamos, ¿qué? Para peritos mercantiles, otros para profesores, bachilleres, sencillamente como un requisito. Como un requisito. Hay gente que estudió magisterio y tal vez no tenía la vocación para ser maestro, ni le gustaba, sencillamente era un requisito para entrar a la universidad o porque los padres se lo impusieron. Y una persona cuando no tiene vocación está destinada a ser buen maestro o no. Eso es una realidad. No me digas que todo el que te da una normal. Decirle que yo quería ser un perito mercantil, lo quería hacer. Estudié, tenía que estudiar acá el bachillerato, comercio. Mi mamá me dijo, estudia comercio, que eso te va a servir más que el bachillerato. Eso estudié. No porque me gustaba. Pero esa es la condición de todos. Si somos honestos, es la condición de todos. Claro, son la misma situación económica del país, lo que lo hace a uno, en algunos casos, Y porque no hay estudiar alternativa. X o Y porque no hay alternativa. Pero contábamos con las escuelas normales, Sí. que ese es un punto. Y en la escuela normal se fundamentaba todo el quehacer de este docente, ¿verdad? Ya cuando entraba a la universidad pedagógica ya hay una formación de este docente aplicada, pues, ya incluso con algunas situaciones, algunas convicciones de ser, ¿verdad?, como de ser docente, cosa que hoy en día no lo observamos, ¿verdad? Alguien me dice, yo solicito una auditoría a la escuela Ramón Rosa número 2. La escuela queda por el Estadio Nacional. Ya salieron 2 hijos míos de ahí. Ustedes no saben cuánto dinero sacan ahí en la escuela. Yo pido cuentas a los maestros. Se molestan y los directivos de la escuela también. Por favor, ahí comencemos. Gracias. Dice. No, y esto sí no se puede ocultar de que existan profesores y profesoras directivos, o incluso dentro del aula que se aprovechan de la circunstancia, incluso por una nota o inclusive con actividades extracurriculares, ¿verdad?, que sirven para irse al bolsillo. Pues sí, eso existe en todos los gremios y en todos los trabajos de tipo de personas así. Pero no es la constante que el profesor se sacrifica. El profesor da cuando el niño anda con hambre, pues ahí le da hasta su burrita o comparte su comida, o si necesita algún material didáctico, el profesor se saca de la bolsa. Eso ha ¿Lo hacen sucedido. algunos o lo hacen todos? No, no. Más de algunos. O sea, la constante es esa, pues Sí. el docente que tiene esa convicción de ser docente, pues se entrega de todas formas a su trabajo. Alguien me comenta aquí, dice que los maestros con nivel de maestría al menos, infraestructura renovada, con un currículum académico acorde a los tiempos, volver a incluir maestrías como arte y civismo e incluir idiomas. No es 200 días de presencia, son 200 días de calidad académica. ¿Qué hace falta en la educación? ¿Qué incluiría usted para una buena educación? Para que diga que un niño sale de la escuela al nivel medio, no sé si todavía está el ciclo común, ahí estoy desinformado, o ya hasta noveno, ¿cómo está ahora? No, hoy es la educación básica. Básica, ok. Sí, ¿Qué necesita en esa educación básica? ¿Qué materias están y cuáles hacen falta? sí, ¿O cuáles hacen falta? Mejor, sí, por ejemplo, la clase de educación cívica, de moral y cívica. que Desapareció hace años. desapareció, sí, es importante para poder desarrollar los valores, pues, en los alumnos. Es que la moral y la cívica está en discusión general en el país. Bueno, La moral y el civismo no, es no una van, de las grandes carencias no, en el país. van separadas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, por ahí, bueno, por ejemplo, ahí hace algunos 3 meses se hablaba de la cuestión de la Biblia, ¿verdad? O sea, con situaciones de esa naturaleza no se puede llegar, ¿verdad?, a inculcar valores, ¿verdad? Tiene que buscarse otros mecanismos para hacerlo. Yo creo que es importante la creación de grupos artísticos, entornos que tenga el alumno para poder desarrollar su situación física, y eso hace falta. Imagínense también con respecto al personal que puede servir para desarrollar estas destrezas y estas capacidades, ¿verdad?
Eh, Ahorita en los centros educativos se muere o se jubila un profesor, eh, vaya, un consejero para el caso, la plaza se pierde. Y de repente no mandan sustitutos, sino que ponen a otro que está por ahí para que desarrolle la labor. De repente no tiene la competencia para hacerlo. Eh, eh, Miraba un dato yo en el técnico alemán en San Pedro Sula, donde se habían jubilado coordinadores de área, orientadores, consejeros, y no se repuso ese personal. Imagínense lo importante en una institución técnica que haya un coordinador académico para que pueda coordinar con los docentes el asunto de las clases y todo lo demás, que no haya un orientador para el caso. O sea, así como están las condiciones de seguridad, las condiciones mentales en las cuales los alumnos llegan a recibir clases, pues Profesor, es necesario. le pregunto acá, que es una obligación hacerlo. Alguien me dice aquí antes que quién podría intervenir el gobierno. O sea, el bingo me hace la pregunta. Hay tanta intervención, alguien debería intervenir el gobierno. Parece que hay una intervención de los Estados Unidos ahí que se va viendo poco a poco, pareciera, no lo sé. Y, profesor, es un mega culpa. ¿En qué han fallado los maestros? ¿En qué han fallado? ¿En qué han fallado los directivos de los colegios? ¿La educación se volvió política o no se volvió política? Dejaron, porque uno debe de tener esa distancia entre lo profesional y lo personal. Hay una cuestión de personal y una cuestión profesional. ¿Se volvieron políticos los maestros? ¿Llevaron la política a los centros educativos? Pues mire, yo no siento que sea tanto eso, sino que más bien es una campaña orquestada a nivel del gobierno contra el maestro y contra las mismas organizaciones. Pues eso incluso en algunas recomendaciones del Banco Mundial están ahí desde el 2010 para el caso. Y, y la verdad es que también ha habido casos de compañeros pues que no han sido que han sido etiquetados con situaciones de corrupción, el caso de las dirigencias anteriores, ¿va? Y eso ha tenido su impacto en la docencia en Honduras. También esta situación de los días de clase, ¿va? Que tanto se habló y fue en algunos vértices que se agarró el gobierno para poder desarrollar toda esta campaña contra el magisterio. Pero realmente, pues en términos generales, el magisterio pues ahí ha estado de manera noble, pues dándole a la patria. Pero tampoco es un invento, no de todos los maestros, son cuántos maestros son en todo el país, o sea, es una cantidad industrial, no, ni siquiera no me atrevo a mencionar cuántos maestros que están en formación, en los que ya están y los que están desempleados, pero que se involucraron en política dirigentes sí se involucraron, no sé hasta Sí, dónde no, afectar. claro, sí, De sí, hecho, sí. están en el Congreso algunos y otros Sí, no sí. están ahí porque no salieron, eso es una realidad. Igual es el derecho, pues, que también de El poder. derecho. Sí, No, sí. claro, muy bien, profesor, muy bien. El derecho a participar en política, pero no a involucrar el alumno. Esa era la pregunta. ¿Hasta dónde llevaron la política? Porque usted tiene derecho políticamente a aspirar, a simpatizar, a apoyar a cualquier candidato, cualquier partido, Sí, ¿verdad? claro, sí, sí, sí. Pero llevar eso a una aula de clase, ¿lo llevaron realmente? ¿Politizaron la educación en algún momento? Yo pienso que no, hay cosas que surgen por inercia, pues. De repente, si usted tiene un gobierno que siente que está haciendo mal su trabajo, en algún momento se tiene que hablar de ello, pues. Y yo creo que esos son espacios en los cuales pues uno puede también desde ahí hacer patria. Pues. Yo pienso que no tanto, no podríamos etiquetar así. Currículum básico, me dice alguien aquí que la reforma educativa inicia con el cambio de actitud, se cuenta con un currículum básico nacional que los maestros no están implementando. ¿Es cierto esto? Bueno, es por esa relación que el Estado necesita mantener con el magisterio, pues hemos estado aislados y mientras no exista pues esa forma de cercanía, no vamos a interiorizar X o Y programa. Es bien difícil, pues así como hemos estado
donde solo se nos ha visto pues prácticamente el hombro al magisterio. Vamos a ver, dice, ese pacto por la calidad de la educación, ¿en qué termina? Pues, si realmente se piensa que llevar nuevamente al maestro hacia la academia o a desarrollarse de una mejor manera, a darle capacidades, a capacitarle, porque no todo se aprende en una universidad, sino que hay Claro. en el camino de la docencia hay muchas cosas que hay que irlas implementando. Entonces, si se hacen círculos académicos para el caso y pueden ser hasta financiados por el Estado, man, qué cosa más buena. El maestro le encanta capacitarse, le gusta mucho estar en procesos de capacitación. Lo que pasa es que también la cuestión monetaria pues es bastante difícil y ahorita todo el entorno que hay no valora que el maestro, por ejemplo, se desarrolle. Ahorita hay maestros que pueden tener maestrías y doctorados y están desempleados. Yo escuché al profesor Nelson Calix, hablaba del salario y que van a vigilar a los que no estén de acuerdo con el incremento salarial. Parecía amenaza, es una cuestión de mal gusto, si se quiere. Y Pero aquí, alguien dice aquí en las escuelas, dice, haciendo referencia al pasado, dice, los maestros, dice, recordándole al Señor, si bien antes no teníamos escuelas de lujo, pero sí teníamos maestros dedicados, no como ahora, que trabajan solo por cobrar cheque y otra cosa, no teníamos que lidiar con teléfonos, pero los niños tenían que trabajar en el hogar antes de ir a la escuela. Un comentario. eso es cierto. Antes con lo que dice Nelson Calix, lo que usted Sí, estaba, sí, sí, sí. y quería decirle, oye, ¿qué maestro no va a querer que su salario pues se reajuste? Yo creo que todos tienen que tener Estoy esa de acuerdo, convicción. pero ese es general. Usted me aceptará que es general. Así yo le digo, pregúntele a cualquier trabajador, a cualquier persona que esté empleada que depende de un patrono, a cada cuánto le suben el salario, cada cuánto recibe un incremento. O sea, ese es un mal generalizado que tenemos. Lo tenemos generalizado. ¿Cuántas personas usted los va a ver bien vestiditos en un banco que con salarios de miseria y que solo es la simple apariencia? ¿Cuánta gente trabaja en cuántos lugares que no ven un incremento salarial? Esa es la realidad. O sea, aquí se ve, creo que los mayores beneficios estarán a nivel de gobierno y de altas esferas, ni siquiera de todos los empleados, de altas esferas, y con excepción de algunas empresas, pero ninguna empresa realmente tiene programas que beneficien al trabajador, un sistema de escalafón que ustedes tenían los maestros y no sé hasta dónde funciona, un escalafón donde se va valorando la experiencia, la capacidad, todo esto hay que premiarlo. O sea, la experiencia se gana, la capacidad, usted dijo algo, no todo se aprende en las universidades ni en las escuelas, es correcto, porque usted ahí recibe un título. En la universidad de la vida, como se dice, usted va aprendiendo más, es donde se termina de formar. Pero aquí ninguna empresa, o sea que no tienen la patente los maestros de ser los peores pagados. Por todos lados hay gente que está mal pagada, que vive para sobrevivir, vive para comer a lo diario. Y usted lo sabe perfectamente. En el mismo periodismo, perdónenme, me regué aquí. Sabe que en el periodismo que es bien cuestionado, cada quien responde por su trabajo. Yo voy a decir, yo no voy a hablar por un gremio, ni voy a justificar. Pero en el gremio periodístico hay gente que no tiene salario y vive de pedir dinero. Y hay un montón de vividores, aquí vienen, por cierto, fuera de la radio, algunos vividores a pedir dinero a los invitados, que no son ni periodistas, se compraron una grabadora y son asaltantes disfrazados de periodistas. Pero mucha gente vive de eso, de pedir. El periodismo lo buscaron como alternativa para que alguien le financie. Eso demuestra la carencia y la falta de apoyo al ser humano en general, no solo al maestro, todo, casi la mayoría estamos mal pagados y no recibimos grandes salarios. O sea, no tienen la patente los maestros en eso. No Sí, digo que están bien pagados. sí, sí. Bueno, pero igual ya tener casi una década de no tener un ajuste salarial, yo creo que es una cruz con la cual estamos ahorita lidiando. Imagínense, tenemos una canasta básica Pero casi por... con el estatuto, o sea, ese incremento que iban teniendo de forma automática, ¿se sigue dando o no? ¿O no, se no, está no, bien? el estatuto en la cláusula salarial está fuera ¿verdad? Ese es el problema, el estatuto ya regula cómo son los aumentos. Sí, sí, contamos aún con el escalafón que usted mencionaba, donde están la cuestión de los años de servicio, es de las únicas formas en las cuales nosotros estamos logrando algún aumentito a nuestro salario, los quinquenios o los trienios.
Ahorita es la única manera y ahí andan los compañeros pues buscando sus certificaciones para ver si puede conseguir ahí un aumentito pequeño. Así están las cosas. Yo creo que esta es una crisis generalizada. Generalizada, sí, yo le digo, Sí, sí. mire usted, yo le hablo del gremio que conozco. Pregunte a todos los periodistas que vean de diferentes medios o de todos. Se rige por un salario mínimo, que hasta ahorita anda como creo por los 16. Sí, 16,000 casi empiras. llegando. ¿Cuánto, como una familia de cuántos podrá mantener con 16,000, 17,000 empiras? Le digo, solo cuánto le cuesta un alquiler, cuánto le vale un alquiler, cuánto usted paga de agua, a dónde puede tener, a qué puede aspirar. Pero el promedio del salario mínimo. No, yo le estoy, no quiero hacer de esto un tema, porque obviamente no le invité para eso. Pero el salario mínimo del periodista anda de 17,000 empiras. Ajá, sí. Sí, y las empresas se basan en el salario mínimo. Sí. Allá hay los que por recorrido, por tiempo, pero el general, el periodista va así, los que tienen salario, en medios formales, medios serios. Hay otros medios que no, lo pagan y rebusques en la calle. Por eso es que la gente debería de comprender esa realidad. ¿Va? Tampoco justifico. Tampoco justifico la corrupción en esto. No la justifico. Pero digo que la crisis como es. ¿Va? Sí, no, estamos viviendo una crisis tremenda, pues sí, bárbara. El otro día que fui a San Pedro Sula, ya días tenía de no llegar. Igual anduvimos por ahí en una actividad por el centro de San Pedro Sula. Me puse a contar cuántos bancos habían cerrado y cuántos centros comerciales habían cerrado, que no los había visto. Bastante. Estamos en una situación difícil realmente. No sé cómo otras personas, otras gente de este país puede vivir sin tener un ingreso, pues. Imagínense. Alguien me dice aquí, para mejorar la educación, básico es la computación y el inglés. Comparto plenamente. Sí, claro. Eso es lo básico. Hoy hay que saber otro idioma y hay que conocer la tecnología. Esa es una realidad. Claro, y cuando llegó Juan Orlando al poder, habló de implementar en los centros educativos el inglés y las computadoras. Bueno, lo hizo el presidente Lobo. ¿Se acuerda usted? El presidente Lobo andaba con una computadora que iban a regalar en los centros educativos, no se lo dieron. Pero venían hablando de eso hace tiempo. Sí, implementaron ese programa Yes Weekend. Y algunas se perdieron por ahí en la Secretaría de Educación, algunas de las computadoras. Ese programa Yes Weekend, que no sé si lo acaban por el Info, no sé por dónde es que lo sacaban. Sí funcionó. Hay que decir que hay gente que eso es de dedicación. ¿Va? Sí, pero en los centros educativos no llegó así como se esperaba, pues. Quizás en algún par de centros por ahí. No está implementado de forma oficial así el inglés, más allá de las 3 clasecitas que llevaba uno normal y que no aprendía, se perdía las palabras de memoria para no repetir. ¿No? Sí, estamos igual, en ese sentido, estamos igual. Sí, que la aspiración debería ser esa. Que usted, después de 3 años, 6 de estudio, debería de tener una conversación en inglés. Así es, sí. Con las deficiencias, pero debería tenerla. Sí, sí. Y se hablaba de tener laboratorios de inglés con las mejores condiciones, y no, eso todo fue mentira. Todo. Es que yo le hablo, imagínese. Sí, para decirle un dato, imagínese que los profesores de computación que estaban pagados de manera extra en las instituciones, más bien todas esas plazas fueron absorbidas. O sea, no había voluntad realmente para poder entrarle al tema. ¿El maestro tiene vocación para ir a cualquier parte del país o el maestro quiere quedarse en las ciudades? Yo creo que eso es igual también en todos los gremios. Y hay compañeros que les dice uno hay una plaza en tal lugar y agarra su maletita y se va, pero así como también hay quienes mejor esperan la oportunidad. Aunque la agarran y pidiendo traslado y se pueden los traslados. No, y ahorita no hay traslado. Ya no hay traslado. Y hay un oficio que emitió este ministro, el 0047, donde ya quedan abolidos los traslados por este año. Imagínense cómo los traslados y los nombramientos también de personal. Imagínense cómo se está haciendo ahí en ese caso. Están nombrando la Secretaría de Educación a través de las departamentales directamente. ¿Le tienen miedo ustedes a los concursos, profesor? ¿A los concursos? ¿Son verdaderas evaluaciones los concursos para plazas? No, este concurso anterior fue un fraude. Pues, igual fue declarado como desierto. Realmente había mucha implicación ahí por parte de gente que estaba ahí trabajando en este proceso, gente incluso de la Secretaría de Educación. Entonces, así no se puede. Pero fíjese que de repente
así como están las condiciones hoy es más difícil todavía, porque son los departamentales quienes nombran, y no hay traslados, no hay permanencia, no se está nombrando nadie permanente. Y son los departamentales directamente que nombra a través de las distritales, qué sé yo. Es más, no hay transparencia. Hay, ¿qué le podría decir? Una competencia así cavernaria entre los maestros por una plaza, profesor. Imagínese. Le pregunto, Imagínese. se da porque todos tienen, desde el momento que andan peleando por una plaza, todos tienen necesidad de la misma. Entonces se volvió esto una cacería perseguida. Sí, imagínese de cuándo está congelado, pues, la cuestión de apertura de plazas. Como le refería hace poco, se jubila una persona, se sustrae la plaza y ya no existe, pues. Lo que se hace son reubicaciones de docentes, que es más, de repente un docente que está dando estudios sociales lo mandan a dar clases de inglés. Entonces, así no podemos apostarle a la calidad de la educación, ¿verdad? ¿Usted hace cuántos dirigentes magisteriales, hace cuánto está involucrado en todo esto? Sí, tenemos unos 4 años. Unos 4 años. De 4 o 6 años. Pero vivió todo el proceso. Es todo el proceso, exactamente, desde presidente de la filial hasta presidente de la departamental, allá en Cortés, hasta llegar a la Junta Directiva Central del Pucallpa. ¿Hasta dónde son responsables, cree usted, todos? Y le vuelvo a insistir en esto. O sea, todos tenemos responsabilidad, todos tenemos responsabilidad, pero el maestro, ¿hasta dónde tiene responsabilidad de la mala educación en el país? No, sí, podemos hablar de que hay responsabilidad del maestro. Aquí hay mucha gente que me dice que a los maestros no les gusta dar clases, que usted dice que le gusta dar capacitaciones porque no van a las aulas a dar clases. Claro, son opiniones, ¿no? Exactamente, sí. Y hay de todo. Sí, hay de todo, pero no podemos responsabilizarlo de toda la crisis que hay, ¿verdad? En educación o en la calidad de la educación en Honduras. Hay mucha situación. Mire, aquí al docente se le implica en cualquier cuestión. La vez pasada les comentaba a unos compañeros, estaba escuchando a un vocero de tránsito decir que el problema de tanto accidente era que en los centros escolares no se enseñaba sobre ello. Imagínense, chicas, de todo tenemos que lidiar nosotros. Con esa beca 2020, Juan Orlando tiene amarrado a los estudiantes, lo digo con conocimiento, los maestros se prestan para eso, nos escribe una persona. No, esas becas son selectivas. ¿Son selectivas? Tienen connotaciones políticas, todas cosas. ¿Cómo se aspira a una beca? Tiene que tener que conocer a alguien. Mire, y es más, así como se dice ahí, no se dan realmente. Antes sí, habían becas becas por la cuestión socioeconómica, habían becas a la excelencia académica y no importaba, pues, si el cipote tenía un índice académico sobresaliente, pues ahí estaba. Podía optar a la beca hoy, ¿no? Hoy todo está con... Profesor, la dirigencia, el gobierno y todos, en esto de las plazas que hoy es cuestionado los concursos, pero también los maestros pedían su cuota. Aquí habían dirigentes magisteriales que pedían su cuota y se les cuestionaba por esto. Sí, le recuerdo cuando daba cobertura a las notas del Congreso Nacional, en ese momento que reporteaba. Me acuerdo cuando estaba el profesor Pineda Ponce, ahí en otros periodos, estaba don Marco Antonio Andino, que lo acusaban a Marco Antonio Andino de manipular plazas. O sea, los diputados reclamaban un porcentaje para plazas de maestros, o sea, eran plazas políticas, no era de capacidad. Claro, el maestro tenía necesidad, pero iba ahí el que se identificaba, en este caso con Marco Antonio Andino o con cualquier otro político en ese momento de turno. Y los dirigentes magisteriales también tenían su cuota. Su cuota, sí. Y dicen que tenían amantes. Usted sabe todo lo que se ha contado. Yo no sé si que tenían amantes, que tenían allá y que incluso pedían hasta favores para dar esas plazas. O sea, esto ha venido de años. ¿Se corrigió eso o eso era todo como una falacia o era real? No. ¿Ha cambiado eso? Esas cuestiones eran ciertas, pues sí, claro. Había un manoseo de plazas tremendo, pues, y inclusive compañeros que estaban ahí en estas juntas de selección, pues, en algún momento manosearon, pues, esta situación de las plazas. Eso no podemos sustraernos de esa cuestión, pues. ¿Pero mejoró eso o no ha mejorado eso? Mire, sí podemos decir de que hubo una leve situación, aunque casi es el mismo problema. Este concurso anterior fue declarado nulo y desierto por eso. Hay alguien que la población, y usted sabe, el único ministro que yo conozca, que la gente lo pidió, que vinieron organizaciones, fue Marlon Escoto, que no lo quieren.
le hizo una guerra a sus compañeros que también fueron compañeros políticos, porque hay que decirlo, después del 2009 también Sí, estaban claro, involucrados en claro, sí, política. sí. Les hizo la guerra, muchos salieron, era política de un gobierno. Con él y con el presidente Lobo se volvió por lo menos a los 200 días de clases, esa es una realidad, se volvió a los 200 días que se perdían. ¿Reconoce eso como bueno? ¿Qué más se pudo hacer o todo fue una pantomima de qué? Pero hubo algo bueno aparte de volver, porque volver a clase por lo menos ya era un gran paso. Sí, no, y yo creo que el compromiso surgió en todos los docentes, ¿verdad? Ya veníamos de un tiempo de luchas y todo ese tipo de situación, y yo creo que era inherente pues poder volver y sostener eso. Realmente sí hubo implicación de un par de ministros ahí, el ministro Ventura y Marlon Escoto, pues, que lo que hizo fue perseguir a los compañeros, pues una persecución bárbara. Imagínese el compañero Recarte, Oscar Recarte, solo el COPEN le menciono, el compañero Oscar Recarte es presidente del organismo. A, a, a evaluar, perdón, porque no me corresponde ni conozco si eran buenos maestros o no, pero que sí estuvieron más involucrados en las calles por el conflicto político del 2009, es cierto, que se perdieron clases y más por el conflicto político es una realidad. O sea, Sí. Pero frenar. había una circunstancia ahí, pues, política que de alguna forma, pues, el país estaba en llamas, había crisis, pues, y tener una posición ante eso, pues, yo Pero creo que actualmente, si usted comparte, actualmente estamos en crisis. sí, claro. La presidencia está casi a fuerza Ah, y con la complacencia y sin embargo se está funcionando. Con inconformidad y todo el sistema va caminando, bien o mal, forzadamente, pero va por, caminando. No estamos en eso. Lo positivo es que por lo menos la educación sigue sigue, con deficiencias, pero sigue, ¿no? así es, sí, y como quisiéramos que tuviéramos otras condiciones realmente, ¿va? Pero era necesario sacar a los dirigentes políticos del magisterio para involucrarse más en la educación. Pues. No, esa fue fue una política que se utilizó para desenfrenar todo el sistema, a toda la dirigencia magisterial, a los colegios magisteriales, ¿va? Se les etiquetó y fue una forma pues, de operar, ¿va? Alguien me dice aquí que compare la labor de los docentes, todos tenemos necesidad, mejores salarios, pero compare la labor del docente, valore cuál es el papel de un maestro en la sociedad. Todos. Le digo, el papel del docente es importante como de la familia, de todos, y nadie vive sin nadie. Todos necesitamos. Yo no podría estar aquí si no tendría un operador que esté allá. ¿Qué hago yo solo aquí? No podría tener nada si hay un equipo. O sea, todos necesitamos. Si no existiera una costurera, andaría desnudo, seguramente. O sea, todos tenemos un papel importante que jugar. Todos tenemos un papel en la vida y lo importante es que nos comprometamos con ese papel a jugar. Exacto, Y sí. creo que eso, o sea, Lo que quiere decir de repente es lo noble que implica la carrera docente y la implicación que tiene en la formación del ser humano. Pues, entonces, claro, yo creo que a eso nos el referimos, mismo ¿no? compromiso que podemos tener en un micrófono. Tratar de ir aun y cuando caer mal, aun y cuando estar contra un sistema. No comprometerse, el compromiso es grande, el Así compromiso lo es, tenemos todos, lo así tiene toda es, sociedad. así Lo es. tiene un empresario, lo tiene un empresario entendiendo su labor, su filantropía, su apoyo a una sociedad, lo entiende o se acomoda. O sea, todos tendremos una responsabilidad en la vida. Se me fue el tiempo, profesor, creo que no abarcamos como Sí, sí, quería, le lo faltó del mucho. pacto por la calidad de la educación, Es que ¿va? nos fuimos en los elementos. Sí, nos Vamos a fuimos. dejarlo pendiente, profesor, para que Sí, podamos sí. reflexionar, porque sí se me terminó el tiempo. Lo que sí es importante dejar sentado acá que nosotros pensamos que este pacto, pues, por la calidad de la educación, es importante que no lo veamos como una alternativa para este país, pues aquí hemos estado con muchos circos, pues, y mientras no se sienten las bases y no se vayan a consensos, no podemos llegar a ningún lado, ¿va? Nosotros queremos participación, realmente, y participación cierta, no de fotografía. O sea, los invitaron, no fueron, ustedes creen que era solo para utilizarlo para una fotografía. Así es, entonces eso no puede ser. Bien. Imagínense, necesitábamos decir, estas personas queremos que esté, por ejemplo, en esta comisión. Nos parece importante. Vamos a seguir dialogando, profesor, en otro Sé momento. que Hoy se me termina el gracias, tiempo. gracias por la invitación. Gracias. El profesor Leonel Escoto es el presidente del COPEN con nosotros en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos.
América Debate presentó Doble Vía. La invitación está para que nos acompañe y pueda escuchar y visualizar